Romario, haz seguimiento de todo eso y me mandas mensaje, cualquier cosa. Ya va a estar pendiente. Ya estamos en vivo en este momento. A nuestros amigos y nuestras amigas, hemos tenido unos problemas de carácter técnico. Queremos pedirles mil disculpas y queremos invitarles a que se vuelvan a conectar. No sé, Paul, si esperamos unos minutitos para que se vuelvan a conectar nuestros amigos y nuestras amigas. ¿Mande? Perfecto, esperamos, digo. Vamos a esperar unos minutitos hasta que nuestros amigos y nuestras amigas se vuelvan a conectar a esta red. Vamos a esperar unos minutitos, por favor. Bueno, queremos saludar desde aquí a todos nuestros amigos que desde la provincia de Pichincha, la ciudad de Quito, están conectados. Están conectados, Paul, también desde Nueva York. Están conectados de Cotopaxi, de la provincia del Guayas, de aquí del cantón Pedro Vicente Maldonado. Están conectados varios compañeros y compañeras que se están uniendo a este Facebook Live de Unidad Popular. Pedimos mil disculpas a todos nuestros amigos y amigas, pero todavía tenemos un problema de unos temas de carácter técnico hasta empezar a manejar en mejores condiciones estos elementos que antes no eran permanentes en nuestro accionar. De todas maneras, cada día, como todos los seres humanos, vamos aprendiendo y la idea es estar en contacto con ustedes, compartir varios elementos con ustedes en este proceso. Les invitamos para que se puedan conectar. Sí, estamos esperando, en estos momentos nos están escribiendo, queremos saludarle a Carlos Castellanos, presidente de la Federación de Comerciantes Minoristas de Pichincha. Carlos, un abrazo para usted, sabemos que está empujando algunas actividades en beneficio de aquellas personas que viven del día a día, de nuestros compañeros trabajadores autónomos. Como nos dicen en muchos momentos, estamos en casa, pero tenemos miedo de morirnos de hambre. Un saludo a nuestro compañero Carlos Castellanos, presidente de la organización Federación de Comerciantes Minoristas de Pichincha. Saludamos a Silvia Calvachi, que también se ha conectado. Ella vive en Caupicho. Nos envía muchos saludos a este espacio muy importante de Facebook Live. También le saludamos a Alex Granda. Él es presidente de uno de los colectivos de aquí de la ciudad de Quito, Hola Bessie, que también se ha conectado, se encuentra aquí. Queremos saludarle a Erly Bastidas. Él es dirigente, no solamente dirigente de Unidad Popular, sino que adicionalmente es concejal del cantón Pedro Vicente Maldonado. Y mientras se conectan, queremos expresar desde este espacio nuestra solidaridad y un abrazo a nuestros compañeros de Salitre y de la provincia del Guayas por el fallecimiento de nuestro compañero vicealcalde de Salitre. Les invitamos a nuestros amigos y a nuestras amigas que se sigan conectando. Hay un retorno, nos dicen que parece que es de donde Paul. No sé, Paul, si revisas, parece que hay un retorno de por allá. En todo caso, seguimos saludando a nuestros amigos y nuestras amigas que se están conectando en este momento. Saludamos a todos.
Bueno, Paul, hasta que se sigan conectando nuestros compañeros y compañeras, vamos a retomar en la parte que tú te quedaste, que es muy importante, respecto de las medidas que se estaban tomando en Italia. ¿Cuáles son esas medidas que se han tomado en Italia? Valdría tomar en cuenta también otras medidas que se tomaron en la propia China, que nos comentes con nuestros amigos y nuestras amigas. Bueno, decíamos de que una de las primeras medidas que se había tomado a nivel mundial, y creo que es la correcta, la de establecer el cerco de control de la epidemia, y en ese sentido ubicar el tema de la cuarentena. Pero en efecto la cuarentena es viable en tanto y en cuanto se garantice el ingreso y la estabilidad económica de las personas que dejan de trabajar y de producir para poder llevar un alimento a sus familias. Entonces, decíamos que los países llamados de primer mundo, etcétera, desarrollados, o las potencias económicas, han demostrado de que efectivamente tienen sectores vulnerables muy grandes, como son el tema de los trabajadores, y eso ha hecho y ha obligado de que varios gobiernos, de cara a la situación dificilísima que viven sus trabajadores, sus habitantes, sus sectores vulnerables, evidentemente hayan tomado medidas drásticas. Por ejemplo, una de ellas decíamos la de Francia. Francia va a asumir los créditos de aquellas personas que están adeudando a la banca. Es un tema importantísimo. Italia ha planteado bajar las tasas de interés a cero. Entonces, esto quiere decir de que los préstamos que están teniendo la gente corren con interés cero. Prácticamente el capital quedaría congelado en ese escenario y se ha inyectado alrededor de 700 millones de dólares. Ahora, muchas medidas de estas también evidentemente buscan darle una estabilidad también a los sectores monopólicos de cada uno de sus países. Nosotros si trasladamos este análisis acá a nuestro país, decíamos, miremos un poco. El Ecuador es un país que estaba atravesando una crisis económica, una crisis fiscal antes del tema del coronavirus, ¿no? Todos estábamos analizando, pendientes, o fuimos actores del tema de octubre, que demostró de cómo es que se quería descargar la crisis en los hombros de los trabajadores, con las medidas económicas que ya nosotros conocimos, como por ejemplo el tema de la eliminación de los subsidios, entre otras cosas. Ahora, se ha presentado el problema de la pandemia en nuestro país, y esto implica que también pone en difícil circunstancia a 5 millones o a casi 6 millones de seres humanos, de ecuatorianos, que no logran acceder a un ingreso fijo. Es decir, son 6 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa que no tienen un ingreso fijo. Subrayo y repito esto porque es importante señalar de que cuando se hace la exigencia de la cuarentena y las medidas que ha adoptado el Ecuador a partir de la cuarentena, como es el toque de queda, la declaratoria del estado de excepción, vienen a ser medidas como insuficientes. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en ese escenario, ya estamos casi por las 3 semanas, decíamos nosotros, de la cuarentena en nuestro país. Implica de que 3 semanas esta gente que vive con su dólar diario, con su ingreso diario, está paralizado. Entonces se siente hambre, se siente todas las necesidades en conjunto, y eso hace de que evidentemente 5 millones de ecuatorianos seamos vulnerables ante esta situación. Sí, es fácil decir quedémonos en casa cuando tenemos este ingreso fijo, pero tenemos que nosotros tener una suerte de empatía con aquellos 5 millones de ecuatorianos que no tienen esa posibilidad. Entonces, el toque de queda incluso ahora ha tenido unas primeras expresiones de abuso de poder. Entonces, y esta es una situación que no se va a poder controlar si es que no se toman las medidas económicas del caso. Entonces, por ejemplo, hay un meme y un video impactante que te señala y te dice, bueno, una señora comerciante que dice, prefiero salir a la calle y me contagio de coronavirus a matarle a mi hijo de hambre. Entonces, va a haber esta disyuntiva en varias de las familias ecuatorianas que necesitan que nosotros tomemos medidas urgentes y que nosotros también planteemos de que el gobierno nacional tome medidas urgentes. Entonces, yo quiero plantear ahí una reflexión. Por ejemplo, nosotros, el gobierno nacional antes de la pandemia tomó algunas medidas, entre ellas, plantear un impuesto del 4% al sector público de quienes ganan cerca de $800 y de ahí el 8% en adelante.
Yo digo, por ejemplo, ¿por qué no planteamos la misma reflexión del gobierno y no planteamos y planteamos nosotros que ese 4% se trasladen a los grupos económicos más poderosos de nuestro país? Y alguien va a decir, no, pues es que cómo vamos a poner un impuesto a la producción, a los que generan el trabajo, etcétera, etcétera, el clásico discurso. Pero yo quiero presentarles a ustedes una cantidad de datos que nos puede permitir a nosotros tomar estas medidas. Primero, por ejemplo, el Ecuador puede declararse en estado de necesidad, Natasha, y quien nos escuche. Esto está contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Humanos, en los derechos civiles, perdón, y sociales, en el que señala que cuando un Estado se declara en estado de necesidad, asume que tiene una catástrofe y en ese sentido, obligatoriamente los instrumentos internacionales de derecho internacional se activan. ¿Para qué? Se activan para defender el derecho a la vida, para defender el derecho a la alimentación, para defender el derecho a la salud y a los servicios médicos, para defender el derecho al acceso al agua, para defender el derecho al acceso a la vivienda, para defender el derecho al vestido y al saneamiento, para defender el derecho a la no discriminación. Entonces, si nosotros como Estado ecuatoriano activamos ese estado de necesidad, prácticamente nosotros estamos asumiendo de que somos parte de esa catástrofe mundial. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, cuando te declaras en estado de necesidad, puede el Estado ecuatoriano tomar ciertas medidas urgentes, como cuáles: la moratoria al pago de la deuda externa, por ejemplo, que es lo que ayer acertadamente trataron con Diego Borja. No voy a redundar en ese aspecto porque lo hizo muy bien. Entonces, pero yo solamente le doy un respaldo a lo que dice Diego Borja con los tratados internacionales de derechos humanos que logran configurar que cuando hay esta situación de necesidad gravísima en estos países, en este caso por una pandemia, evidentemente el Estado ecuatoriano puede asumir una decisión de defensa de derechos humanos, que en este caso es declararse en estado de necesidad. Luego, con la declaratoria de estado de necesidad también podemos tomar medidas de carácter urgentes y económicas de nuestro país. Por ejemplo, el establecer ese impuesto del 4% a los ingresos de las grandes empresas. Y aquí voy a abrir un paréntesis para exponer algunos datos que pueden ser reveladores. Por ejemplo, en los 5 últimos años, las telefónicas, que ya conocemos los dos monopolios de las grandes empresas telefónicas de nuestro país, en los 5 últimos años ellos acumularon 10.000 millones de dólares. Que se me escuche bien, 10.000 millones de dólares. Paul, en los últimos 5 años, las empresas telefónicas tuvieron ganancias de 10.000 millones de dólares. Estos de 10.000 millones de dólares. Entonces, vamos viendo la proporción. Los 5 bancos más poderosos de nuestro país, en los mismos 5 años, tuvieron ingresos por 12.500 millones de dólares. ¿Ya? Y en el mismo periodo, 8 grupos que están vigentes ahorita en esta situación de la pandemia, como Supermaxis, Grupo El Rosado, Ferrisariatos, etcétera, etcétera. Estas comercializadoras de alimentos anualmente registran alrededor de 6.000 millones de dólares de ganancias, es decir, estamos hablando cerca de 30.000 millones de dólares en los últimos 5 años. Entonces, y en el tema de las cadenas farmacéuticas, hay que también a quienes ponerle el ojo. En los últimos 3 años, aquí sí son datos de los últimos 3 años, los 3 grupos más grandes de farmacias en el país acumularon alrededor de 5.000 millones de dólares. Entonces, esto quiere decir de que hay movilización importante de capitales en nuestro país y que evidentemente están concentrados en pocas manos. Si nosotros sumamos de todos estos datos que acabo de dar Natasha y quienes nos ven, estamos hablando de que son solamente 18 grandes empresas. Estas 18 grandes empresas, hagamos un ejercicio matemático, les aplicamos el 4% que Lenín Moreno les impuso a los servidores públicos. Aplicándoles a ellos el 4%, nosotros podríamos recaudar 570 millones de dólares. Es decir,
la plata suficiente como para abastecer a los 5 millones de familias que no tienen un ingreso fijo. Entonces, por eso es que planteo como propuesta concreta de que evidentemente nosotros a estas 3.000 empresas, 3.104 empresas precisamente, que son catalogadas como grandes empresas, se les pueda plantear de que colaboren, de que arrimen el hombro con el 4%. Y podríamos nosotros fácilmente recuperar 1.500 millones de dólares que podrían servir para enfrentar en condiciones adecuadas esta emergencia sanitaria. Porque también podríamos nosotros tener otros 500 millones de dólares para asignar al sistema de salud, que como hemos visto el día de hoy en las noticias y en esta semana, está ya colapsado y hay ya una expresión de huelga, de paralización de las enfermeras, de un centro de salud del Seguro Social, que prácticamente han señalado de que siguen trabajando en condiciones de desprotección. Entonces, cuando nos acogemos nosotros al estado de necesidad e invocamos los tratados internacionales de derechos humanos, decimos, defender la vida. Entonces, ¿a quién defendemos la vida? Entonces, tenemos que garantizar la vida de quienes están en primera línea, es decir, de los médicos, de las enfermeras y del personal sanitario, para que ellos, con todos los dispositivos de bioseguridad, puedan enfrentar estas circunstancias y luego, o paralelamente, podamos nosotros también enfrentar la situación de quienes no tienen acceso al trabajo. ¿Para qué? Para que la cuarentena tenga el efecto que nosotros estamos planteando, es decir, para que no dispare el contagio de la pandemia. Entonces, son medidas que se pueden tomar, que no se necesita ser un gobierno ni revolucionario, ni socialista, ni mucho menos, sino simplemente utilizar el sentido común y también hacer uso de los tratados internacionales de derechos humanos. Y es más, la relatoría de las Naciones Unidas acerca de la deuda externa ha señalado y ha conminado a los países de que no paguen la deuda externa. Entonces, aquí en el país estamos lamentablemente yendo a contracorriente, porque lamentablemente tenemos un grupo que está enquistado en el gobierno nacional que les interesa entregar estos recursos, como 320 millones de dólares, si no estoy más, al Fondo Monetario Internacional para esperar posteriormente créditos. Pero queda demostrado de que si hacemos la moratoria del pago de la deuda externa y aplicamos este impuesto del 4% a las 3.100 empresas más grandes del país, podríamos juntar entre los dos rubros 3.000 millones de dólares. ¿Y qué podríamos hacer con eso? Enfrentar la crisis y luego de la crisis también tener un fondo ya para la reactivación económica del país, que va a ser urgente. Yo creo que lo que Paul ha señalado es muy importante, incluso va de la mano lo que acaba de resolver Argentina, no pagar la deuda hasta el año 2025 y adicionalmente los organismos internacionales no es que no le prestan los recursos por créditos emergentes, sino que también el día de ayer, pese al anuncio que hizo Argentina, y hubo un desembolso de los organismos internacionales. Es decir, es posible tomar esta medida, solo corresponde tener un gobierno que evidentemente priorice la vida frente a esta crisis que estamos viviendo en el Ecuador y en el mundo. Un elemento adicional o sumando a lo que señala Paul en este momento, hablábamos con Diego Borja en esta mañana y sí, hasta el 31 de marzo el Ecuador tiene que hacer un nuevo desembolso de deuda y él habla que son 620 millones de deuda externa y 285 millones de deuda interna. Es decir, nuevos desembolsos, un llamado que se ha hecho desde las distintas organizaciones sociales, populares, personalidades, economistas, y yo digo los ciudadanos en general, es este tema del no pago de la deuda externa y primero la vida. Existen algunas preguntas, Paul, vamos, una de ellas, ¿qué opinión tienes respecto del llamado de los organismos multilaterales a que no se cobre la deuda? ¿Cómo miras tú? Incluso ya no son solamente las organizaciones sociales populares, no son personalidades democráticas, progresistas, gente que ama la vida, porque finalmente no requieres tener un posicionamiento en este momento, sino realmente defender el tema de la vida. ¿Qué opinas de esta decisión de los organismos multilaterales? Pregunta un amigo. Sí, es evidente que es una decisión que obedece a un contexto histórico. Antes del pronunciamiento de los organismos multilaterales se pronunciaron
estos organismos internacionales de derechos humanos que evidentemente hacían el exhorto a que las grandes potencias económicas y estos organismos multilaterales, estos organismos que los conocemos como chulqueros, se abstengan de cobrar y de presionar a los países que están enfrentando esta situación con agudeza. No nos olvidemos, Natasha, de que nosotros somos el segundo país en América Latina con mayor nivel de contagios por millón de personas. Entonces, eso quiere decir de que la vulnerabilidad en nuestro país está latente. Y si Argentina tomó y dio el paso que es histórico, es importante, nosotros podemos seguir ese ejemplo. Y reitero, declararnos en estado de necesidad, argumentando que estamos teniendo una pandemia y acogiéndonos a los instrumentos internacionales de derechos humanos y declarar una moratoria del pago de la deuda externa, que bien puede ser de 1 año, 2 años, etcétera, para que nosotros podamos reacomodar la economía. Ahora, nosotros los ecuatorianos también debemos tener una perspectiva, que toda esta situación de desesperación, de tensión, de preocupación, que es justa, que tenemos todos los ecuatorianos, algo a flote, la solidaridad entre los de abajo. Entonces, esto es importante, porque debe primar la solidaridad, Natasha, porque si bien es cierto, está decretado un estado de excepción y un toque de queda, pero no podemos nosotros dar paso a los abusos de poder. Entonces, es importante esto de que a propósito de que estamos asustados y queremos que la gente se quede en casa y que esta medida se haga efectiva, pero nosotros debemos pelear para que la gente tenga esa garantía de quedarse en casa y es con ingresos mensuales y fijos. Entonces, y para eso tenemos que tomar estas medidas fuertes, importantes, históricas, valientes. Entonces, yo creo que es importante de que promovamos la solidaridad. Hasta que esto piense el gobierno, porque lamentablemente no está en nuestras manos, Natasha, tomar estas decisiones, los ecuatorianos pobres, sencillos, honestos, podemos promover redes de solidaridad que permitan que los que no tienen acceso a la alimentación puedan atender. Es hora de asumir estas cosas que nuestros abuelitos hacían, el trueque entre vecinos. Entonces, para que nosotros podamos darnos la mano entre unos y otros. Por ejemplo, yo quiero aquí destacar el ejemplo de la Maná. Se reunieron ahí virtualmente, como lo estamos haciendo nosotros, los sastres, los modistas, los artesanos, y confeccionaron 3.600 mascarillas para entregar al personal médico. Entonces, a falta de liderazgo de quienes están enfrentando esta crisis, el pueblo sabio y sencillo también sabe dar respuestas a esto. Entonces, la solidaridad es uno de los aspectos que creo que va a salir fortalecida de todo este proceso, de toda esta situación difícil que vivimos. Paul, te pediría que seas más concreto en tus respuestas porque existen algunas preguntas de nuestros amigos. Alexander Granda nos dice, Estados Unidos tiene un bono de $1,200 para todas las personas para que no salgan de casa, ¿o me equivoco? Daniel Mejía nos dice, un impuesto a las ganancias para los banqueros y grupos económicos. Voy a dar lectura a todas las inquietudes porque ya estamos un poquito con el tiempo. Marlene Tuapanta nos dice, priorizar la vida y no la deuda. Nos preguntan desde el Valle de los Chillos, Jorge Narváez, ¿qué otros países han declarado que no pagarán la deuda externa? En América Latina es el tema de Argentina. El chat, que también se tome en cuenta como una iniciativa trabajar con chats comunitarios. Bueno, ¿qué respuestas tendrías a estas pocas preguntas? Se van sumando más preguntas de amigos y amigas en este espacio. Vladimir Ortiz también nos plantea que sería importante continuar con estas iniciativas muy importantes que se vienen desarrollando. Y hay una última pregunta. Al tiempo que el COVID-19 amenaza la buena salud de la humanidad, también tiene graves efectos económicos. La posibilidad de una recesión mundial es cada vez más cercana, particularmente porque se desacelera el crecimiento de China después de identificado el virus. Otra pregunta, ¿qué pasa con las contradicciones entre potencias imperialistas en este momento a nivel mundial? Y finalmente una pregunta, bueno, María Fernanda ha preguntado esto, Fabricio Ceballos también ha preguntado y Juanita Patiño nos dice, ¿cuánto nos afectará el pago que se hizo en estos días de la deuda? No sé si de manera concreta nos puedes ayudar con estas respuestas, Paul.
Bueno, ahorita mismo se está desarrollando una contradicción bien complicada, porque hay que sumarle a toda esta crisis de salud y económica una disputa feroz por el petróleo. Ahora hay una disputa grandísima entre Rusia y Arabia Saudita, por ejemplo. Entonces eso está poniendo en riesgo la estabilidad económica mundial. O sea, no es únicamente el tema del virus. Yo quiero que entendamos eso de que el virus sí, el efecto de la cuarentena pone es un aditamento, digamos, o sea, hace que la crisis sea más efervescente, pero no es la causa fundamental. La causa fundamental de la crisis es la apropiación privada de la riqueza, como acabo de demostrar hace pocos minutos, y el trabajo social de esa riqueza. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Evidentemente, decía alguien en la pregunta, ¿usted puede tomar esta medida? Y ya se lo ha hecho. Este tema de ubicar el no pago de la deuda externa, ¿no? Entonces, yo creo que a todo este escenario complejo, evidentemente vamos a salir fortalecidos en el hecho concreto de que los ecuatorianos, una vez más, vamos a demostrar que somos gente de trabajo, que somos gente de empeño y que somos gente de con iniciativa. Lamentablemente, estas decisiones, como vuelvo a repetir, no están en nuestras manos, pero yo sí creo que de aquí en adelante el sentimiento solidario ha crecido. Entre los de abajo nos apoyamos y vamos a seguir nosotros desarrollando que nos ir tejiendo estos lazos de solidaridad. Yo creo que por ahí va caminando y algunas de las preguntas ya han sido respondidas, pero yo creo que es importante de que vayamos valorando y presionando desde el ámbito de las redes sociales. Por ejemplo, felicito esta iniciativa de Unidad Popular de Pichincha que nos va permitiendo utilizar mejor estos instrumentos. Entonces, estos instrumentos ahora nos sirven a nosotros para generar un ciberactivismo, diríamos así, por la defensa de la vida. Entonces, para defender la vida, ¿qué es lo que hay que hacer? Menos plata a la deuda, más plata a la salud, más plata a esos héroes que están desprotegidos, a esos héroes que están en la primera línea de combate sin sus herramientas esenciales para protegerse ellos mismos. Porque ¿qué pasa si una buena parte del sistema de salud colapsa y principalmente los médicos y las enfermeras? ¿Quién nos defiende? Entonces es momento de que el gobierno nacional asuma una actitud solidaria con su propio pueblo y con ese compromiso primero atendamos a esta necesidad urgente. Como vuelvo a repetir, hay posibilidades de sacar 3.000 millones de dólares y para luego ir pensando en la recomposición económica de nuestro país. Y ante la inquietud que alguien decía, estamos caminando en una recesión económica, es lo más seguro. Pero la recesión económica, cuando se habla en macroeconomía, estás hablando de una recesión para las grandes transnacionales. Yo quiero decir de que miremos siempre de que los pueblos estamos siempre en crisis y esa crisis económica nosotros la hemos ido enfrentando con esta adversidad. Ahora tenemos que nosotros sumar mayores esfuerzos. Entonces es momento de que nosotros vayamos uniendo estos esfuerzos para ir buscando mejores derroteros e ir construyendo una sociedad más justa y equitativa, que es el ideal que nosotros por el cual estamos luchando. Y hoy más que nunca ese ideal está vigente porque se ha desnudado todas las falencias del sistema económico del país, del sistema público, y eso son fallas estructurales que únicamente serán resueltas con la acción del pueblo en el gobierno. Bueno, Paul, amigos y amigas, queremos agradecerte, Paul, por estas opiniones tan importantes en un momento tan complejo que vivimos en el Ecuador y en el mundo. Agradecer a todos nuestros amigos y amigas que se han conectado al Facebook Live de Unidad Popular. Creemos que hoy es fundamental poder intercambiar opiniones, puntos de vista. Marco Altamirano nos dice que sería importante señalar que el gobierno ha tenido un pésimo manejo de la comunicación y la organización entre el gobierno central y los gobiernos seccionales. Saludamos a todos nuestros amigos. Y decirles sí, evidentemente en este momento es un debate muy importante, si es primero la deuda o primero la vida. Y desde la perspectiva de nosotros es fundamental defender la vida, invertir los recursos necesarios para defender la vida de cada uno de los ecuatorianos, de los sectores vulnerables, como se ha señalado, y de todos aquellos sectores que en este momento están en primera línea enfrentando al coronavirus. Un abrazo a todos los médicos, las enfermeras, los auxiliares de enfermería,
enfermería, a los trabajadores que están recogiendo la basura, un llamado a todos nuestros amigos que nos están escuchando a producir la menor cantidad de basura en estos momentos. Si podemos hacer aspectos de reciclaje en nuestras propias casas, poderlo trabajar. Un saludo a quienes están brindándonos productos alimenticios, a quienes están trabajando en los bancos, etcétera, etcétera. Es decir, a todos aquellos sectores. Es fundamental en estos momentos en la vida del Ecuador trabajar en la inversión en salud. Necesitamos repotenciar todo lo que significa el sistema de salud pública en el Ecuador. Y también, por supuesto, queremos saludar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas campesinas que en este momento están produciendo alimentos y que ello es fundamental en las ciudades. Sin el trabajo en el campo de la producción y todo lo que significa el tema de los alimentos, sería muy complicado lo que estamos pasando. Necesitamos unirnos cada vez más los ecuatorianos, unirnos los distintos sectores. La unidad del pueblo ecuatoriano es fundamental. Y un abrazo final a nuestros compañeros que viven del día a día. Enviamos desde Quito, Paul, y entiendo que desde todas las provincias del país, un abrazo a nuestros hermanos de la provincia del Guayas, un abrazo para el pueblo de Guayaquil que está enfrentando condiciones muy complejas y que fundamentalmente se debe a la pobreza. Es un debate en el que nos ponen en este momento el salir a trabajar para tener algo de alimentos o quedarse para esos sectores en la cuarentena. Es por eso que hacemos un llamado al gobierno nacional que se entregue los kits alimenticios, que se garantice alimentación, que se garantice medicinas, que se busquen los mecanismos para resolver los problemas del arriendo, de las preocupaciones de la vida que tiene la gente. Estos son aspectos fundamentales. Gracias, Paul. Quiero enviarte un abrazo a ti, a Sandrita, a tus hijas y a todos los amigos que en este momento nos están escuchando. Mil gracias también a Llaverito, a Silvia, a Alex y a Romario, que el día de hoy estuvimos conectados para poder resolver y entender de mejor manera cómo desarrollar este tema del Facebook Live. Un abrazo a todos y todas y nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde con el abogado Sebastián Ceballos para analizar un tema bastante interesante. ¿La izquierda tiene vigencia ahora? Esa es una pregunta que les dejamos para el día de mañana. Un fuerte abrazo para todos y todas. Chao.